Antonio de la Cruz, analista político y director de Inter-American Trends, está con nosotros aquí en El Venezolano, porque vamos a conversar sobre los escenarios electorales en Venezuela para este próximo domingo 28 de julio. Bienvenido, profesor Antonio. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en El Venezolano. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, José Ramón. Siempre un placer estar contigo y con nuestros seguidores. Y estoy muy contento, muy emocionado por lo que va a suceder el 28 de julio. Voy a aprovechar ese contento que me estás declarando aquí al inicio del programa, Antonio, porque te voy a pedir un favor, a ver si me puedes responder con sí o no. ¿Está Venezuela a las puertas de un retorno histórico a la democracia? Sí, está. ¿Por qué? Venezuela, lo que ha ocurrido, porque la gente nos los pregunta, ¿qué hay de diferente con lo anterior? Con lo ha habido también momentos de poder salir de la dictadura del régimen de Maduro. Lo que hoy tenemos de distingo es precisamente un pueblo que decidió cambiar. 8 de cada 10 venezolanos quiere un cambio. Y esos 8 de cada 10 venezolanos incluye el voto que antes tenía el PSUV cuando estaba Chávez como candidato y el mismo Maduro. Esa es una población que quiere cambiar el régimen. Por lo tanto, ahí tenemos una intención que transforma los hechos, que quiere y que ha rebasado todos los obstáculos que le ha colocado el régimen de Maduro para llegar a las concentraciones con María Corina Machado. Lo hemos visto en los Andes, en el centro del país, o sea, cuando digo los Andes, el Táchira, Carabobo, en Oriente, en Maturín, cómo esas marchas, esas concentraciones son desbordadas, se desbordan. Hoy están en el Zulia. El Zulia, las primeras imágenes que uno está viendo también, no ha habido, por supuesto, al ser un estado con un gobernador como Manuel Rosales, que no es pro gobierno en términos de ejecución, sino de la oposición. Vemos cómo está también desbordada la avenida 5 de Julio, que es el símbolo donde se concentran los cierres de campaña. Son dos, 5 de julio o la 72. En este momento escogieron 5 de julio. Entonces, eso, acompañado de un liderazgo con ética, con valores, conduciendo con la verdad, diciéndole a la gente lo que realmente se enfrenta, es otro distingo, porque hasta ahora habíamos tenido una oposición funcional que conversaba con Maduro y no veía que le podía ganar, no buscaba lograr y cobrar al final. Lo vimos en el 2013 con Capriles, que al final no cobró, lo vimos en el 2015 con la Asamblea Nacional, cuando se cometieron errores también, lo vimos en el 2019 con el interinato, donde los partidos de la cúpula acapararon ese gobierno interino y lo manejaron con repartición como si fuese una Asamblea Nacional. Y entonces, pero ahora no tenemos esos vínculos con esa forma de hacer política en el pasado. Es una política de cara, de frente, haciendo de tal manera que la conexión de ese liderazgo de Edmundo González y María Corina Machado, sobre todo, han logrado empoderar a un pueblo que se siente envalentonado porque no pierde nada. Hoy es un pueblo que más pierde Maduro o el régimen que el mismo pueblo, porque ese pueblo hoy no tiene nada, no tiene comida para poder satisfacerse, hay miseria, tiene la familia en el exterior, ¿verdad? No le funcionan los servicios públicos. Entonces, es un pueblo que tiene más que ganar que perder, mientras que el miedo más alto está en el régimen, porque el régimen, al verse perdido, se da cuenta que no va a tener más el poder, que ha incursionado en hechos de corrupción, que no va a poder seguir administrando la hacienda pública a su antojo, ¿verdad? Entonces, hay un gran miedo por parte del régimen. Si vemos esto en una confrontación, el miedo es mucho más alto en el régimen que
en el pueblo, en ese pueblo que va a salir a votar el 28. Entonces, tenemos un pueblo decidido, Sí, liderazgo, el miedo es menor y tenemos también una organización que se ha preparado, porque el 22 de octubre, la primaria, lo que te dio la primaria fue mostrar que tenías capacidades de organizar una elección, aunque fuera primaria y no fuera, por supuesto, esto es una elección con todo el padrón electoral, aquí estaba reducido, aquí iba a participaron 2,5 millones, pero te dio capacidad de organización con la sociedad civil. Y eso fue muy importante, porque ahí la sociedad civil se dio cuenta, podemos hacer un proceso electoral por nuestros propios medios y obtener los resultados y tener testigos, no haber violencia. Recordemos que eso fue un proceso hermoso porque no hubo sí. ni violencia, no estuvo el plan República, no hubo necesidad de supervisarlo. Entonces le dio también ese 22 de octubre una seguridad a sí mismo de que un evento electoral se puede alcanzar. La última patraña que está haciendo ahorita el Sí. CNE es no querer darle a los testigos de mesa sus Ujú, credenciales, ¿ok? ujú. Que ya está siendo denunciado por Sí. la plataforma unitaria, por María Corina Machado, porque ese es un derecho del candidato en cualquier parte del mundo de tener sus testigos en las mesas para poder hacer que el proceso sea transparente. Entonces, es una barrera final. Yo creo que esta es la barrera final que están colocando para ver si de esa diferencia de los que hoy las encuestas reflejan entre 35 y 40 puntos entre Mundo González y Maduro, pueden rebanarla y poderla llevar a unos 20, 25 puntos para poder tener capacidad para una negociación. Ahora, elementos muy interesantes, profesor, pero justamente me estaba comentando que hay un pueblo decidido, naturalmente, y eso lo hemos visto sin duda a lo largo de la campaña electoral, que verdaderamente con expresiones muy categóricas, contundentes, orgánicas, naturales en apoyo a Edmundo González y a María Corina Machado. Pero hay otra pregunta. Tenemos así la sociedad civil decidida, pero está la Fuerza Armada, la élite militar está también decidida desde su punto de vista, profesor. La, hablemos, podemos hablar la élite o la cúpula y la Ujú, familia militar. La familia militar incluye esposa, hijos, sobrinos, cuñados, suegras, ¿verdad? Que no son de la estructura militar, pero que están vinculados a través de ellos a la estructura militar. Cuando hay 8 de cada 10 venezolanos que quieren un cambio, incluye a esa familia. Es una familia que quiere también un cambio. Por lo tanto, si bien es cierto, la cúpula militar puede estar comprometida. ujú, Cuando digo la cúpula, hablo contado, no son toda la cúpula militar, hay ujú. parte de esa cúpula militar que está comprometida en las actividades que hoy el régimen desarrolla en términos de contrabando de oro, en contrabando de combustible, en manejo de ministerio, ¿verdad? En negocios ilícitos. ¿Verdad? Esa cúpula no corresponde a la línea de todo lo que incluye la familia militar. Entonces, ¿qué ocurre? Ese día vamos a tener en el país el plan República desplegado. Ese día el capitán, el teniente que está en un centro electoral va a observar lo que ocurre en el país, cómo hay una soberanía popular que se está manifestando. Ese día va a transcurrir porque la violencia no va a ser durante el día, puede haber amedrentamiento, pero violencia yo no veo en todo el día, porque se tiene que desarrollar de alguna manera que le permita también al régimen, cuando se intenta hacer un fraude, decir que fue a través de un proceso normal, porque si hay desde el principio del día manifestaciones de manejo dudoso, eso no va a ser posible. Y ahorita introducimos el elemento de por qué es importante para Maduro esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Ujú. Que esa familia militar, en el momento en que esté manejándose los resultados, va a tener una opinión. Y cómo podemos ver que se pueden comportar. Entonces, tenemos que revisar hechos que hayan ocurrido en el pasado. Entonces, nos vamos
al referendo consultivo de la Constitución que quiso hacer, que hizo Chávez, y en el 2007, donde el elemento militar se plegó a la soberanía popular. Fue la derrota que tuvo Chávez, que la llamó, voy a usar la palabra, he usado pírrica, pero me han corregido porque digo derrota. Bueno, dijo otras también, pero dijo pírrica, así es. Pero derrota venía. Ah, Entonces, sí, eso lo dijo. Entonces la fuerza militar ahí apoyó la soberanía popular, la decisión del pueblo. Y en el 2015, con la elección de la Asamblea Nacional del 2015, en el momento en que Diosdado Cabello, que ya veía que los exit polls le decían que estaban perdiendo abrumadoramente los representantes, los diputados, ¿verdad? En los distintos circuitos, quiso que se alargara el cierre de los centros electorales para poder generar lo que siempre hacen a última hora en aquellos centros donde no se ha participado, unas situaciones regulares y poder cambiar el resultado. Recordemos que en ese momento el ministro de la Defensa es el actual ministro de la Defensa, Padrino López, y tomó la decisión de cerrar, de anunciar por la televisión en cadena nacional, antes que el CNE, que el Consejo Nacional Electoral, que había que cerrar los centros porque se había cumplido la jornada donde no había cola, y en ese momento no había cola, y anunció que había que empezar a procesar. Fue una decisión de el ministro de la Defensa en ese momento, porque la MUT, la Mesa de Unidad Democrática, tenía ya, de acuerdo a las actas, porque como son regionales, no hay que esperar la totalización como la noche del 28 de julio, de cuántos diputados tenía ya a las 10 de la noche. Tenía 90 diputados. Y se lo anunció y se lo comunicó. Le dijeron, no vamos a someter a este país a una tensión para crear violencia. Entonces, en esos dos eventos históricos, en la que la Fuerza Armada tuvo que tomar una decisión, una con Chávez, que tenía un liderazgo sobre la Fuerza Armada mucho más fuerte que el de Maduro, y otro con Maduro, que ya había negocio dentro de esa cúpula militar, ¿verdad? El mismo ministro de la Defensa fue el que tomó la decisión y comunicó a Chávez, a Maduro, lo que estaba ocurriendo y que no era procedente el buscar violencia en el país. Entonces, ¿qué podemos ver? Si esta brecha es tan fuerte, porque en aquel momento eran las 2/3 partes de los diputados de la Asamblea que se estaban ganando, pero aquí era un 80, un 70% de intención de voto o voto, porque ya se habrá ejecutado la votación a favor del mundo contra un 20-25% de Maduro. Aquí no es fácil tener una acción porque vas a generar tensiones nuevamente de un pueblo que se siente hoy empoderado, porque ha superado todos los obstáculos que le han puesto para las concentraciones, que es lo que tenemos que tomar como referencia, y que va a decir, no me la calo. Y va a salir a solicitar su triunfo, porque además la organización ha sido de tal forma por parte de la Fuerza Democrática que también van a tener las actas. Y por eso lo importante de los testigos y que se está apoyando, porque teniendo los números, ¿verdad? También va a ser difícil. Y entonces vas a someter a ese país a una violencia sin necesidad. Y saquemos números, José Ramón. Pongamos que el mundo saque 7 millones, es el más o menos, si hablamos que participan 11 millones, sí, el 70% a favor de él, son 7.700.000, redondeemos en 7 millones. Supongamos que salgan a reclamar su triunfo el 10%, esos son 700.000 venezolanos. Y de eso, pongamos que en Caracas salgan a solicitar, porque siempre como es la capital y tal, salgan 400.000 o 300.000. Te quedan 400.000 en el resto del país. Pongamos que en el Zulia 100.000 y el resto, y así vamos. ¿Cuánto está dispuesto a matar? ¿Verdad? Porque la única manera de poder someter ese empoderamiento de ese pueblo
es masacrando. ¿Cuánto? El 1%, el 2%, el 5%, ¿cuánto vas a sacrificar? 30.000, 35.000, 20.000, porque no vas a poder que ese pueblo reclame su triunfo. O sea, y allí yo creo que la Fuerza Armada no va a acompañar a Maduro, va a decir, es imposible, nosotros no estamos dispuestos. Porque además, que le dijimos que lo íbamos a conectar porque Maduro necesita un proceso que sea, que apariencia que fue normal en términos del comportamiento durante el ejercicio de votación. Porque Maduro tiene una mesa de negociación con los Estados Unidos, con la Casa Blanca. Sí, así es. En la que está planteando, o en la que se planteó, que el amnisticio que están pidiendo por los casos que tienen aquí abiertos, y por eso tienen recompensa, ¿verdad? Por cada uno de ellos. Estamos hablando de Maduro, de Diosdado Cabello, de Vladimir López, del mismo expresidente del TCJ, de una Suprema Justicia, ¿verdad? Y que los Estados Unidos, la respuesta que dio es, evaluémoslo, estamos dispuestos, pero después de las elecciones. Entonces, si ellos se comen la luz roja el 28, no van a tener capacidad de poder negociar con eso que tanto anhelan y quieren, que es la amnistía, para poder, en un escenario de derrota, poder tener su salida y que no lo persiga la justicia, el brazo de la justicia de los Estados Unidos. Entonces, aquí Maduro se encuentra en un gran dilema. Tiene presiones internas por parte de Diosdado Cabello, que ha venido sosteniendo que no se podía dejar al mundo hasta el final. Pero Jorge Rodríguez, que se cree más vivo que los demás, ha asegurado que él puede, a través de un megafraude, el día domingo, ganar esa elección y que no es necesario sacar el mundo del juego. Ya es muy, muy difícil, ya aquí no hay cómo sacarlo del juego. Sí, así es, a estas alturas, exacto. Las declaraciones de Lula y de Fernández, el expresidente de Argentina, se le han puesto con un costo político mayor, y además le han dicho lo que Maduro tiene que aprender, le dijo Lula, es a tener una derrota. ¿Okay? Entonces, sí, lo que le está diciendo es, Maduro, tienes que aceptar tu derrota si eso ocurre. Y eso no lo dice Lula, José Ramón, porque él es loco porque se convirtió en oposición. No, porque también tiene números. Sí, porque Lula, lo sabe. La oposición tiene números en la mano. Lula está mandando a 2 miembros de su Consejo Nacional Electoral, que ya se llama Tribunal Superior Electoral. Y Amorín también, ¿no? Pieza clave. A su mano derecha en relación internacional. A Amorín, que conoció muy bien allá, que conoce a Maduro. Sí, así mismo es. Profesor, un punto clave en este contexto y a propósito de lo que nos ha dicho, ¿qué le podemos decir a esos venezolanos que están insistiendo y empiezan, usted sabe, ¿no? Que Cuba, que Rusia, que Irán, que el narcotráfico, que el control de poderes, que Maduro no va a dejar el poder, que no está dispuesto, y dice que somos ilusos y que incluso estamos desinformados, que Maduro no se va? ¿Qué le dices? Aceptemos esa premisa para trabajar de lo absurdo. Esa premisa que sostiene un sector de los venezolanos, que todavía no ve que podemos lograr el triunfo el domingo. Maduro, para poder suceder eso, tiene que hacer un megafraude. Ahí hay observadores del Centro Carter, ahí hay de la ONU. La declaración de Lula es importantísima, donde ellos no se van a comer el megafraude. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que ese sea porque él tiene que defender los negocios ilícitos. ¿Cuánto tiempo puede sostener Maduro un país como lo estamos describiendo? Que yo lo digo ahora, que María Corina sacó el genio de la botella. Ese genio que estaba dentro de la botella, que es el pueblo venezolano, María lo sacó. Y va a ser un pueblo que va a ser demandante no solamente contra el régimen Maduro, que el domingo va a demostrar
que lo derrotó, sino con los que ganamos también, con los que ganaron también. Ese va a ser un pueblo que va a tener una ciudadanía activa, que es lo que ha hecho María Corina cuando yo digo sacó al genio de la botella. Para poderlo volver a meter en la botella va a costar muchísimo y eso es bueno porque vamos a tener una ciudadanía activa que va a estar participando y no va a volver a entrar en esos manejos que ha ocurrido durante estos 25 años por esta dictadura, porque se dieron cuenta o hicieron conciencia de que unidos pueden lograr lo que desean. Y en este momento es un cambio. Entonces, ¿qué pasa? Maduro hace eso. ¿Por cuánto tiempo va a someter? Volvimos, ese escenario ya lo pusimos. ¿Vas a reprimir cuánto? ¿Cuánto vas a matar? Porque para poderlo meter en la botella vas a tener que matar para meterle más miedo y masacrar además. No con uno. Con uno no se van a devolver a la casa. Vas a tener que masacrar muchos. Entonces, ok. Y vas a tener que meter presos los líderes de esas fuerzas democráticas. ¿Por cuánto tiempo un Lula, un Petro, unos Estados Unidos, una Francia va a sostener esto? Y otra cosa, cuando me hablan de los cubanos, vámonos a la historia. Los cubanos en los procesos donde ha habido una voluntad, una soberanía popular que se impone, los cubanos los recogen y se van. No hay ninguna parte del mundo, excepto cuando la Guerra Fría, que fueron el brazo que utilizó la Unión Soviética en Angola y en los países africanos para luchar guerras de guerrilla. Pero donde no ha ocurrido eso, los cubanos lo hemos visto. En Honduras, en Brasil, cuando estuvo ahorita el presidente anterior, ¿verdad? Bolsonaro. Todos los agarran, mira, los meten en su avioncito. Y salen corriendo todos, profesor. ¿Por qué? Porque ellos saben que están expuestos ante una soberanía, ante un pueblo que sabe que ellos actuaron contra o apoyaron las decisiones que tomó el régimen en casos hasta de lesa humanidad. ¿Y qué ocurre? Hay dos principios que Cuba le ha permitido mantenerse solito y aislado y que no lo toca. La autodeterminación de los pueblos, ¿verdad? Y no hay intromisión en las decisiones internas. En el momento en que ellos se metan en sostener un régimen por la fuerza, ellos son un factor para que cualquier otro país piense intervenir en Cuba, porque le está dando derechos. Si tú puedes intervenir en mi casa, yo puedo intervenir en la tuya. Entonces, ante ese principio, esos dos principios que ellos lo dicen en la ONU y lo dicen en todas las organizaciones internacionales, la autodeterminación de los pueblos y no intromisión en los asuntos internos. Hermano, en ese momento, con una votación de ese nivel, ¿verdad? Aquí en inglés se dice un turnaround, de esos niveles que estamos hablando, hermano, los cubanos lo estamos viendo volando en esos 6 meses que va a quedar de transición, de regreso a sus países normalmente. Aquí no hay cómo. Y los rusos, para poner la ecuación de los rusos lo que quieren es tener aquí en el patio trasero a alguien para sacarle la lengua a Estados Unidos y decir, yo también tengo, así como los Estados Unidos tienen a Turquía, por la OTAN, todos esos grupos, todos esos países. Entonces, nosotros también tenemos presencia en tu patio trasero. Y entonces, pero no es una amenaza real. De hecho, cuando tuvieron la flotilla en el Mar Caribe, que estuvieron en Cuba, el submarino, el fragata, el tanque, a Venezuela no metieron el submarino para no generar tensiones. Entonces, los rusos sí apoyan a Maduro, es cierto, lo tienen porque, bueno, primero les permite tener ese juego geopolítico con los Estados Unidos, pero no es más que están involucrados, ellos no están comprometidos. Y la gran diferencia entre estar involucrado y comprometido es que el comprometido pone todo en el sartén. El comprometido, en el ejemplo clásico que hemos hablado, del bacon and egg, el huevo y el jamón, es el bacon, el jamón, es el cochino el que está comprometido porque pone su cabecita para que le saquen el pedacito de jamón. La gallina pone el huevito y esa está involucrada. Los rusos en Venezuela están involucrados, no están comprometidos. Y los chinos, que tienen hoy una situación interna y una situación con Taiwán,
son los menos interesados en crear una situación en Venezuela, porque los Estados Unidos defienden a Taiwán. Y si los chinos se ponen muy creativos con Venezuela, bueno, donde están dando pie a eso que ellos quieren, que los Estados Unidos dejen de respaldar a Taiwán. Porque entonces lo que es igual no es trampa. Pues si tú en Venezuela tienes la mano metida porque tú quieres sostener un régimen como el de Maduro, bueno, entonces no me pidas a mí que yo no puedo estar apoyando al gobierno democrático, porque las elecciones en Taiwán es una democracia desde hace muchos años, ¿verdad? Porque tú la quieres y quieres que sea parte de tu territorio. Entonces, para los chinos tampoco es algo así. Y los iraníes, que bien es cierto, pueden también estar pensando en eso de llevar la guerra santa contra los Estados Unidos y todo, y poder tener algunas cercanía también al patio trasero con algunos cohetes largo alcance. Resulta que tiene una situación interna tan difícil por todo lo que vimos, que se cayó el helicóptero del presidente, hubo cambio, hay un presidente que es más de centro, el nuevo, ¿verdad? Y que más bien hasta está hablando de volver a revisar el acuerdo nuclear con los Estados Unidos. Entonces, no creo que esté en el ambiente, en el espíritu iraní, de ir a pelear la guerra santa en Venezuela con los Estados Unidos. Entonces, Maduro hoy, como dije, tiene más miedo por todo esto que estamos hablando, de la geopolítica, Sí, la pérdida del popular, y que no tiene. Maduro, lo que más le conviene en este momento es que pase el 28 de una manera normal, lograr el acuerdo con los Estados Unidos, usando a lo mejor Petro, utilizando a lo mejor, creo que más Lula se ha mostrado más facilitador de este proceso. Y entonces buscar unos acuerdos, van a quedar algunas cosas, por supuesto, pendientes, ¿verdad? Que se tendrán que resolver, la asamblea, ¿verdad? Las gobernaciones, la alcaldía, que es el proceso natural será en el 25, se podrá adelantar, pero eso forma parte ya después del 28. Profesor, hay un planteamiento también que para muchos venezolanos me han manifestado a mí en muchas ocasiones, que desconocen, que no entienden y de hecho me piden ilustrar qué es una salida negociada para Maduro. ¿Qué es eso? ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué supone y qué se pone en juego en una salida negociada para Maduro? Una salida negociada para Maduro, lo primera cláusula, el primer punto es reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, que ganó la elección. Esa es la primera condición. O sea, al tener los votos, pues no manipulando. O sea, primero, no manipular la elección en términos de ese día. Tú me dirás, pero lo ha cometido todas. Sí, pero el día definitivo, el partido final es ese día. Entonces, que ese día no haya intervención por parte del régimen. Segundo, el reconocimiento de que hay un candidato que ganó la elección. O pues, como lo dijo Lula, se gana y se pierde, el que gana se queda y el que pierde se va. Esas serían dos condiciones para poder... Y cruciales, ¿no? Y cruciales, profesor, sin duda. Sí, ¿no? sí. Y para poder tener que aquí en los Estados Unidos, como hicieron con sus sobrinos, los sobrinos de Cilia Flor, ¿verdad? Y como hicieron con Alessap, darle el perdón, darle sacarlo, decir, bueno, hemos revisado, no sé qué, lo mismo que hicieron con esos dos casos, que los casos considerados en términos de Maduro y de ¿cómo se llama? Padrino López, porque ahí van a entrar, entre que caben 100 los que están metidos en la lista. Que sí, que la justicia norteamericana ha tomado la decisión. Y podremos recordar, si queremos ver un ejemplo, cuando Santos, el presidente, ¿sí? quería lograr un acuerdo, o estaba trabajando el acuerdo de la paz con la FARC. La FARC, en ese momento, esa FARC estaba en la lista de organizaciones terroristas aquí en los Estados Unidos. Y Santos le pide a Barack Obama
que una de las condiciones que pide la guerrilla, ¿verdad?, es que lo saquen de la lista para poder avanzar en las conversaciones de paz. Y Barack Obama lo sacó de la lista. Lo que pasa es que después vinieron las disidencias, que otra cosa, y eso están en la lista. Pero los que están en el Congreso no están perseguidos por terroristas en ninguna parte del mundo. Tú me dirás, pero los crímenes de esa humanidad. Ajá, así va. De hecho, alguien me está escribiendo aquí en el chat y me dice, pero lo que está diciendo el profesor, entonces, ¿eso qué es? ¿Impunidad para Maduro? ¿Una salida negociada es impunidad para Maduro, considerado que es un criminal por la justicia de Estados Unidos? Lo que vamos a ponernos con los dos hechos que puse. ¿Qué le dio Estados Unidos a los sobrinos? Los juzgó, los condenó y le perdonó, ¿verdad?, la condena que faltaba por cumplir. Ese es un derecho del presidente de los Estados Unidos, el perdón presidencial. ¿Qué pasó con Al-Assad? Al-Assad no tuvo juicio, que era mucho más difícil. Y considerar que en ese momento el presidente, por algún manejo constitucional, podía también darle ese perdón. En Estados Unidos, ¿qué es lo que está sopesando? La democracia y la libertad en Venezuela frente a casos que son considerados como narcoterroristas. ¿Okay? El terrorismo te lo acabo de explicar con el caso de Colombia. Y en el narco, que es la otra parte, porque en el terrorismo, porque, bueno, ellos facilitaron el traslado de la droga a la organización de la FARC cuando era terrorista y la compra de armas y la lucha, todo eso que tiene colateral del terrorismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que entre las dos condiciones para poder buscar una solución, una transición ordenada y pacífica en Venezuela, se pueden otorgar, porque para los Estados Unidos, que es el que recibe la droga, donde están inundando al mercado de la droga, es el receptor, entonces ellos dicen, nosotros podemos manejar esto con toda la información que ya tenemos, porque ya ellos tienen la información de Alcalá Cordones, del Pollo Carvajal, de los otros que han capturado. Entonces y esto nos permite negociar, es una forma de negociar por parte de los Estados Unidos, que lo ha hecho en el pasado. No es impunidad, es que son condiciones que hay que entender en un momento donde hay negociaciones que se permite avanzar y que permite cambiar situaciones en términos de políticas. Y así hay que entenderlo. Nos queda lesa humanidad. Lo único que nos queda, que sí es difícil, es lesa humanidad. La Corte Penal. La Corte en La Haya, sí. Bueno, esos son procesos lentísimos. Debemos recordar que estaba la fiscal anterior, la FACU, tuvo todos sus pedidos ahí, y lo que movió fueron 2 hojitas. Ni siquiera había hecho la parte preliminar, que es lo que está haciendo el actual. Entonces, esa es una manera que la Corte tiene su tiempo, ellos lo ven, evaluarán, y ahí sí no hay cómo. O sea, es una situación que realmente va a tocar. Sí, eso es a largo plazo, eso no, exacto. No, eso no lo vamos a ver, no lo vamos a ver. Así es. No, eso va a tomar tiempo. Entonces, si hay una condición, eso seguirá su canal, porque como tienen muy pocos recursos, ellos se encargan de tomar. Entonces, bueno, Venezuela deja de ser, bueno, no es que no va a estar, pero entendamos cómo son los procesos judiciales, donde están los recursos, que tal los concentran, tienen muy poco en los casos más fundamentales, y ahí entonces, bueno, seguirá su curso. A lo mejor a Maduro, a la vuelta de 5, 6, 7, 8, 10 años le aparece, mira, tú tienes una causa por aquí, pajarito, venite para acá. Pero la justicia americana sí es distinta, porque tienen precios para su captura y ellos saben que donde sea lo van a poder capturar. Por eso que esa es la más crítica para Maduro. Profesor, ya para terminar, que nos quedan unos pocos minutos, lo invito a ver este video y después del video voy a formularle una pregunta. María Corina, te amo. Un beso, mi amor, te amo.
Vemos, profesor, allí unas imágenes, la verdad que me emociono porque además es en Maracaibo, nuestra tierra querida, nuestra tierra natal, profesor. Entonces, a propósito de este video, mi próxima pregunta es, y ya para terminar, ¿cómo, según su perspectiva, amanece Venezuela el lunes 29 de julio? ¿Qué Venezuela tenemos el 29 de julio? Por todos los elementos que hemos conversado, tenemos una Venezuela con mucha alegría porque ha habido un triunfo de la fuerza democrática, hay un futuro, va a haber una Venezuela, yo no creo que va a ser traumática en términos de que va a haber violencia, yo no lo estoy viendo, creo que va a haber una Venezuela donde va a haber negociación y las negociaciones va a ser muy fácil en algunos sectores. Por ejemplo, veamos el sector, una de las cosas que primero hay que resolver en Venezuela es la deuda que se tiene, la deuda que se tiene con los tenedores de la deuda venezolana para poder salir de eso y poder tener capitales de inversión por parte de los multilaterales. Entonces, Maduro anda en esa línea también, porque él ha estado trabajando eso con los tenedores de bono y por lo tanto ese debe ser un punto de acuerdo muy rápido. Y lo otro es la privatización de petróleo de Venezuela, de las compañías mixtas, donde Maduro ha estado en esa línea también y dentro del planteamiento del nuevo gobierno también es considerado como la primera acción. Entonces yo creo que ahí hay otro y con esos dos elementos te permite entonces empezar el 2025 con capital fresco, con poder llegar a una producción de petróleo alrededor de 1.200.000 barriles que te permitiría más ingresos, más cash. Entonces yo creo que ahí tampoco va a haber mucha situación. Yo lo que creo es que hay mucho miedo por parte del régimen. Quieren meter el miedo que ellos tienen a la fuerza democrática para que la gente se paralice y poder ver si pueden tener ese zarpazo final esa noche. Pero que el miedo está de aquel lado, de este hay, pero mucho menor. Y creo que con la visión de María Corina y de Edmundo González, de la Urrutia, que ha mostrado tener esa capacidad de negociación, nosotros el lunes 29 vamos a, como lo señalaste en la entrada, a un cambio histórico. Estamos ante el umbral de un cambio histórico en Venezuela. Profesor, la verdad que lo escucho y nuevamente, sin duda, yo me sumo y suscribo y me emociono como todo venezolano en estos momentos. La verdad que la frase y la expresión de María Corina Machado cuando dice son horas y días cruciales, no solo para Venezuela, sin duda, sino para las Américas. Reitero la pregunta y usted lo acaba de decir, profesor, ¿está Venezuela a las puertas de un retorno histórico a la democracia? La respuesta es sí, nos ha dicho Antonio de la Cruz en este programa especial del venezolano, tan solo a días de las elecciones presidenciales en Venezuela. Profesor, muchísimas gracias. Estaremos en un operativo especial, todo el grupo editorial del venezolano, en todo Miami, en puntos claves de Caracas, en Buenos Aires, en Lima, en Bogotá, donde van a votar aproximadamente unos 7,000 venezolanos. También en Madrid estaremos nosotros en una cobertura especial. Sin duda, para nosotros es fundamental contar con su experticia y su perspectiva ese día clave para la historia de Venezuela. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, José Ramón. Siempre es un placer estar contigo, con toda la audiencia y nuestros seguidores. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial del venezolano. Yo, José Ramón Villalobos, así su anchor aquí de El Venezolano. Seguimos en este operativo porque desde hoy estamos en vigilia, el foco puesto en Venezuela. Nos vemos.